Siempre he dicho que me adapto fácil a los cambios. Lo he manifestado ya sea en entrevistas de trabajo o en mi día a día. Pero en este episodio voy a profundizar en esta idea y voy a compartir contigo 5 claves esenciales para enfrentar cambios en cualquier área de tu vida. Enfrentar cambios es un desafío que se manifiesta en nuestras vidas de muchas formas, pero más que abordarlo simplemente como una reacción a un cambio que ocurre de forma inminente, quiero mostrarlo como una oportunidad para explorar cómo puedo dar ese primer paso hacia la transformación que mi vida necesita. Desde hace un tiempo he estado experimentando una serie de cambios en diferentes áreas: mi trabajo, mis pensamientos, mis relaciones interpersonales y sobre todo mis vínculos con la familia y los amigos. Pero hay ciertos cambios específicos que todavía no me he atrevido a afrontar. Esto es, en gran parte, a un miedo que no puedo ignorar: el miedo al fracaso y a la par el miedo al éxito. A veces me pregunto si el éxito puede ser, en realidad, más aterrador que el fracaso. Clave 1. Reconocer el miedo y afrontarlo. Es como estar en la orilla de una piscina. Sabes que el agua puede ser fría, pero también sabes que una vez que entres te adaptarás. El éxito contiene una serie de responsabilidades y expectativas que pueden resultar intensas. La pregunta que ronda en mi mente es: ¿qué voy a hacer con tanto éxito? Es una preocupación válida, porque el cambio a veces implica adaptarse a nuevas realidades que no hemos experimentado antes. Además, que muchas veces esa zona de confort en la que me encuentro, pues me hace también no asumir más responsabilidades, pero precisamente eso es lo que trae una nueva realidad. Por otro lado, el miedo al fracaso se presenta como una barrera aún más poderosa. Me asusta la idea de no ser suficiente, de decepcionarme a mí misma y a quienes me rodean. Esta mezcla de emociones me paraliza, impidiéndome seguir esa voz interna que me insta a enfrentar cambios que necesito. Hay 2 tipos de cambios que enfrentamos en la vida: los que llegan de manera inesperada e inevitable, y aquellos que decidimos tomar conscientemente para mejorar o crecer. Clave 2. Aceptar que hay 2 tipos de cambios: inevitables y conscientes. Los cambios inevitables son como el amanecer. No puedes detenerlo, solo prepararte para recibirlo. Los cambios conscientes son como encender una lámpara en la oscuridad. Decides cuándo y cómo iluminar tu camino. Cuando un cambio se manifiesta de forma inminente, nos resulta más fácil adaptarnos, como cuando nos graduamos del colegio y pasamos a la universidad. Este tipo de transformación nos empuja a crear nuevas conexiones neuronales, a desarrollar nuevos hábitos y a adoptar maneras de pensar. Al enfrentarnos a este tipo de cambio, no solo aprendemos habilidades prácticas, sino que también crecemos como personas. En este proceso, la vida nos desafía a cambiar algo en nuestra forma de ser para poder integrarnos en un nuevo entorno. Por ejemplo, en la universidad nos encontramos con personas de diferentes orígenes y perspectivas de las que estábamos acostumbrados en el colegio. Esta diversidad nos obliga a adaptarnos y a expandir nuestra visión del mundo. Las transiciones, como el final de una nueva relación o el inicio de una nueva, son ejemplos claros de cómo los cambios pueden llevarnos a una nueva versión de nosotros mismos. Cada vez que enfrentamos un cambio significativo, se nos presenta la oportunidad de evolucionar, de desarrollar nuevas aptitudes que nos permiten enfrentar la vida de manera más plena. Sin embargo, cuando los cambios son inevitables, como en el caso de la graduación, tendemos a adoptar una mentalidad más abierta. La vida se presenta de manera más fluida y aunque los cambios asustan, como son inevitables, sabemos que debemos adaptarnos. Pero, ¿qué sucede cuando el cambio no es inesperado y debemos ser nosotros quienes generemos ese cambio? Clave 3. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es como aprender a montar en una bicicleta. Al principio te sientes inseguro, temeroso de caerte. Pero con el tiempo, a medida que pedaleas, te das cuenta de que no solo puedes mantener el equilibrio, sino que también puedes avanzar con confianza hacia nuevos destinos. Muchas veces nos encontramos atrapados en zonas de confort que, aunque cómodas, dejan de resonar con nuestra esencia. Sabemos que necesitamos un cambio, pero no siempre sabemos cómo lograrlo.
En estos momentos de incertidumbre, la pregunta que surge es, ¿por dónde empiezo? A veces nos encontramos paralizados por el miedo a salir de esa comodidad tan incómoda en la que estamos. Enfrentar este tipo de cambios requiere un esfuerzo diferente, un nivel de conciencia que va más allá de la simple adaptación. Recuerdo un momento de mi vida en el que quería aumentar mis ingresos. Empecé a buscar información y a nutrirme de nuevas ideas que me llevaron a cuestionar mis pensamientos y creencias. Antes de eso, había llegado a un punto en el que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para quedarme en mi trabajo, incluso pensando que lo haría hasta jubilarme. Sin embargo, a los 3 años mi perspectiva cambió. Comprendí que debía ser yo quien creara el cambio en lugar de esperar que llegara de forma automática, como había sucedido con mi transición de la escuela a la universidad. Clave 4. Adoptar una mentalidad creativa e intencional. El cambio intencional es como plantar un jardín. Necesitas pensar qué semillas usarás, regarlas y esperar pacientemente a que crezcan. No es instantáneo, pero los frutos valen la pena. Frente a la necesidad de un cambio, surge una pregunta: ¿cómo empiezo? Aquí es donde entra el juego de la creatividad. No se trata solo de adaptarse a un nuevo entorno, sino de buscar activamente el camino que nos permita lograr la transformación deseada. Quiero más dinero, entonces, ¿qué debo hacer para generar más ingresos? Quiero una nueva relación, entonces, ¿cómo debo relacionarme con los demás? Quiero mejorar mi salud. ¿Qué pasos debo tomar para llevar un estilo de vida más saludable? Cada uno de estos deseos implica un esfuerzo consciente y una acción intencional y planificada. Generalmente, enfrentamos el reto de reconocer que nuestra zona de confort ya no nos pertenece. Los seres humanos tenemos la capacidad innata para cambiar nuestras necesidades y deseos a lo largo del tiempo. Este proceso es natural y es esencial aceptarlo. Sin embargo, reconocer que necesitamos un cambio y saber cómo implementarlo son dos cosas muy distintas. Es fácil sentirse abrumado ante la idea de crear un cambio en nuestra vida. A veces, el primer paso siempre parece el más difícil. Clave 5. Ver los cambios como oportunidades de crecimiento. El cambio es como una mariposa saliendo de su capullo. Parece doloroso, pero al final te permite volar más alto de lo que imaginaste. En conclusión, enfrentar cambios es un proceso que va más allá de simplemente reaccionar a lo que la vida nos presenta. Se trata de explorar activamente las oportunidades que surgen en cada situación y de estar dispuestos a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Aunque el miedo al éxito y al fracaso pueden ser paralizantes, es fundamental recordar que cada cambio trae consigo la posibilidad de crecimiento y de evolución. A medida que aprendemos a enfrentar estos cambios, descubrimos más sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. El viaje puede ser desafiante, pero también es profundamente enriquecedor.